Bueno, hoy tengo el enorme placer y privilegio de poder charlar con Iñaki Ortega. Lo primero de todo, Iñaki, ¿qué tal estás y qué tal estáis? Fenómeno, muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Estupendamente. Bueno, pues Iñaki es doctor en economía, empezó su carrera como diputado en el gobierno vasco defendiendo ideas que no necesariamente todo el mundo estaba dispuesto a hacer en aquellos momentos, arriesgando mucho. Es hoy profesor en escuelas de negocio, consultor de empresas. Ha escrito varios libros súper interesantes sobre las diferentes generaciones y ahondaremos en eso en esta conversación. Y es consultor de empresas, articulista y muchas otras cosas. Iñaki es súper rápido de cabeza, rápido de verbo, rápido de todo, salvo en la bici, que no es tan rápido. Y tengo el placer de poder saber eso de primera mano. Él dirá que es por prudencia que lo hace, yo tengo mi propia teoría. Y nada, lo primero de todo, Iñaki, muchísimas gracias. Eres de las personas que conozco la que mejor sabe combinar siempre lo público y lo privado. Y creo que nos recuerdas a todos que nos iría muy bien si lo hiciésemos más a menudo y mejor. En esta crisis, ¿cómo ves que esté funcionando esas sinergias y esas ayudas y cooperaciones entre lo público y lo privado? Bueno, esta crisis nos demuestra lo frágiles que somos, ¿no? Lo débiles que somos, de algún modo, ¿no? Porque vivimos en una parte del mundo en el que tenemos el inmenso privilegio de disfrutar de un buen sistema de salud público, de poder estar en una parte del mundo que además pues era la idílica para cumplir años y para ser mayor, en el que además también pues tenemos un buen equilibrio entre lo público y lo privado, pero de repente pues todo eso salta por los aires por un virus, ¿no? Eh, y nos encontramos que nos ha golpeado durísimamente la pandemia, ¿no? Y que se lleva por delante mucha gente y que hay mucha gente que sigue sufriendo, especialmente personas mayores, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre lo público y lo privado, pues ha resultado que ha saltado por los aires, ¿no? Que no es suficiente, que tenemos que hacer todavía mucho más y que tenemos que conseguir que se imbrique mejor lo público y lo privado. No puede volver a repetirse lo que ha pasado en las residencias de ancianos. No puede volver a repetirse que no seamos capaces de conseguir test. No puede volver a repetirse que no tengamos mascarillas para todos. No puede volver a repetirse que no atendamos a personas que cumplen una determinada edad en los hospitales y que las dejemos morir. Es decir, que el futuro que viene, el mundo nuevo que viene, pues ese mundo va a tener que ser un mundo en el que lo público y lo privado estén muchísimo más cercano y que además pues no olvide lo importante, ¿no? Y lo importante pues es las personas, es no dejar a nadie atrás y por eso pues todas las manos serán necesarias y todos los brazos también, es decir, que tendremos que navegar y juntos, remar juntos, los que creemos que es necesario pues un mundo y una economía donde las empresas sean muy importantes, pero también los que piensan que ese mundo tiene que permitir un estado del bienestar y que para eso hay que pagar impuestos, ¿no? Pues tendremos que estar unidos para evitar que vuelva a pasar esto, porque, insisto, se ha demostrado que a pesar de que pensábamos que estábamos en un nivel altísimo de bienestar, somos muy frágiles. Sin duda, y creo que has hecho un resumen imponente. Hablabas de lo que está sucediendo en las residencias, de lo que sucede con nuestros mayores. Tu último libro justamente va sobre ello, ¿no? La revolución de las canas y la importancia que tienen en la sociedad y la importancia que deberían de tener en la economía. Yo creo que, bueno, en todos los países es un núcleo de población importantísimo y en el nuestro además yo creo que han sido súper generosos y que han vivido cosas muy potentes a lo largo de su vida y han dado siempre la talla, ¿no? Creo que ahora nos toca a todos dar la talla por ellos. En ese sentido, ¿qué recetas darías para que no sean tan perjudicados o para que de alguna forma les podamos todos arropar
aunque no sea con un abrazo, pero sí como sociedad y como hijos, nietos, sobrinos, etcétera. Vamos a ver, el peligro es incluir en el mismo saco realidades tan diferentes como una persona que tiene 60 años que otra que tiene 85. Personas que tienen polipatologías con 70 años y personas que con 80 están perfectas. Igual que no metemos en la misma cohorte de edad o en el mismo grupo generacional a los de 5 años y a los de 25, no podemos meter en el mismo grupo a los que tienen 60 y a los que tienen 85 o 90. O sea, si aún así decidimos poner una frontera entre los que cumplen 60 años o más, pues veremos que eso representa el 20% de la población, más del 20%, que además estamos hablando del 40% de la capacidad de consumo, que estamos hablando de la mitad del patrimonio del país, es decir, que estamos hablando no de personas a los que hay que proteger o personas a las que tenemos que considerar casi como frágiles o débiles, sino que es la parte más importante del país. Es la mitad del consumo, es la mitad del patrimonio. Es decir, simplemente lo que tenemos que darnos cuenta es que esa parte que crece cada año más, que dentro de 5 años será un veintitantos por ciento, que dentro de 10 será el 30%, que cada vez tienen mejor salud, que cada vez se encuentran mejor, esa parte de la población tiene unas necesidades que no se resuelven. Que no se resuelven. Y si queremos otra vez ligar lo público y lo privado, los intereses del bien común y los intereses legítimos de lucro y de poder montar negocios y de poder vivir de los negocios, pues tenemos que saber que hay unas oportunidades tremendas en esa corta edad porque todavía no se les ofrecen los servicios y los bienes adecuados. Y lo estamos viendo ahora, porque si les hubiera ofrecido unos servicios adecuados en residencias, no hubiera pasado esto. Porque si tuviésemos la telemedicina como la deberíamos tener, no hubiera pasado esto. Si hubiéramos tenido a los mayores bien atendidos en casa, muchos no hubieran tenido que morirse solos porque les daba miedo ir a los hospitales. Es decir, que todavía hoy una corte de edad tan grande y con tantas oportunidades, no la vemos. Y seguimos pensando en los clientes estereotipo jóvenes y que son los que nos van a comprar nuestros bienes, servicios que queremos ofrecer. No, hay una realidad grandísima, muy peculiar, es muy diferente, con muchas casuísticas, pero que están deseando recibir servicios que no existen. ¿Por qué? Porque durante miles de años hemos pensado que la vida prácticamente se acababa a los 65. Y no es verdad, no se acaba a los 65. La esperanza de vida en España es 83 años, es decir, que quedan muchos años y, por tanto, muchas diferentes realidades a las que servir en esa edad, que en vez de llamarle tercera edad, pues cada vez más le llamamos edad plateada o edad silver, en referencia a que todavía puedes brillar, todavía pueden hacerse 1000 cosas a partir de los 60 años. Sí, sin duda. Y en ese sentido, ya sabes que siempre he sido un fiel defensor y creyente y que creo que todos los proyectos deben de tener pelo blanco. Y yo empecé con 26 años y siempre me he asegurado de tener asesores con el pelo blanco. Y a ese paso, además, yo no lo tendré nunca. En esos momentos no lo tenía por edad y en algún momento creo que no lo tendré por falta de, de pelo directamente. Otro tema que me gustaría tratar contigo es, cada día yo creo que asistimos al poco edificante espectáculo de gente tirándose los trastos y diciendo que cada uno es peor, que un desastre. Yo creo que hay que intentar aprender de todo, ¿no? Y estoy seguro que en esta crisis hay de dirigentes políticos o de responsables políticos de los que seguro que podemos aprender. ¿Me puedes poner un par de ejemplos de líderes políticos que digas, oh, esto es realmente chapó? Porque yo creo que a nadie se le escapa que es una situación complicadísima que ha cogido a casi todo el mundo de sorpresa, pero incluso a algunos no les ha pillado de sorpresa, que yo creo que eso es chapó Sí. doble, y otros les ha pillado por sorpresa, pero seguramente han tenido más agilidad y acierto en responder. Si nos pudieses dar algún ejemplo. Sí. Bueno,
Es difícil estar a la altura en una crisis de este tipo, claro. Es cuando se ven los liderazgos, ¿no? Y es muy complejo porque nunca nadie se había enfrentado a algo así, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea legítima la crítica. Yo creo que es legítima la crítica y que esa crítica puede ser constructiva y que además puede ayudar a hablar. Nadie es infalible, ningún presidente del gobierno es infalible y los sistemas democráticos funcionan por ese equilibrio de poderes y porque hay una oposición que te critica y que te ayuda. Esa altura de miras que pedimos a los presidentes y a los gobernantes también la tiene que tener la oposición, pero no puede renunciar a ese nivel de crítica. Dicho eso, si queréis nos alejamos un poco de España, donde pues eso nos puede hacer pues estar pues con los nervios más a flor de piel y pensar que el candidato al que yo he votado pues lo está haciendo bien o mal. Y si hacemos un viaje unos kilómetros más hacia el norte, podemos llegar a Alemania, ¿no? Donde la canciller Merkel, pues una vez más, nos demuestra que está a la altura de las circunstancias, siendo valiente y diciendo verdades como puños, ¿no? Si Merkel nos sorprendió a todos en plena, ¿verdad?, crisis de la inmigración que venía de Siria y acogió a 1 millón de inmigrantes y les puso a trabajar, y eso ayudó a la actividad productiva de Alemania cuando no era lo fácil y cuando lo cómodo hubiera sido otra cosa. Ahora Merkel nos vuelve a sorprender y ella, ante las sospechas de que se pudiese ir a un desconfinamiento dejando a los mayores en casa, dejó claro que no podía quedarse un mayor en casa, que eso era inconstitucional, que se tendrán que quedar los mayores, menores o del medio, que quieran y que voluntariamente lo decidan. Pero ¿dónde está escrito que una persona de 60 años tenga peor salud que la que tengo yo? Es decir, ¿dónde está escrito que una persona de 67 años o 80 tenga menor criterio que yo? No. Merkel nos recordaba que no se puede discriminar, que no se puede aplicar el edadismo, que no se puede legislar en caliente y que hay que pensar siempre en las personas y que no puedes echar por tierra la cultura y el legado de un país porque venga una pandemia y a que esa generación que lo ayudó a construir, que fue capaz de reconstruir de las ruinas un país como Alemania, ahora dejarle confinado para que los demás podamos trabajar, ¿no? Entonces, ahí Alemania nos da una lección, en este caso la canciller Merkel. Pero hay países que su historia es una continua lección, ¿no? Corea del Sur, el país más pobre del mundo en los años 50. El país más pobre del mundo en esa época del siglo pasado, que es capaz de poco a poco ir generando talento, ir generando industria, viniendo como venía la mayoría de la industria de Japón, que se externalizaba en Corea, ir aprendiendo de los japoneses, de los ingenieros, de la tecnología japonesa, y hoy ser los líderes mundiales en automoción, superando a Japón, ser los líderes mundiales en tecnología, ¿verdad? Todos tenéis en la cabeza marcas como Samsung o en la gestión de la pandemia, otra lección que nos da y que es capaz de gestionar mejor que ningún país del mundo, con educación, con sensibilidad, con civismo, con tecnología, pues es otra lección que nos da los gobernantes de Corea del Sur y de un pueblo también disciplinado y que es capaz de seguir pues una visión que era vamos a vencer con civismo, pero con tecnología a la epidemia. Además, yo creo que en ese sentido lo que cuentas tú de Corea del Sur es, yo suelo decir que en la vida hay que procurar aprender en cabeza y bolsillo ajeno, ¿no? Porque es demasiado caro aprender muchas veces y sobre todo equivocarse. Y me da la sensación de que los coreanos han hecho siempre eso y lo han vuelto a hacer y que los demás, en cambio, estamos intentando inventar la rueda cuando está ya inventadísimo. Muy, muy, muy interesante. ¿Qué dirías a algún empresario que nos esté escuchando que lo hará? ¿Qué consejo le darías de cómo afrontar estos siguientes meses o de qué nuevas oportunidades se pueden estar abriendo? Ser empresario es muy difícil.
no sé si me atrevo a dar consejos. Lo que me encantaría es que sigan siendo empresarios, que, que aguanten, que aguanten. Necesitamos empresarios y empresarias, necesitamos autónomos, necesitamos gente que levante la persiana todos los días. No me atrevo a dar ningún consejo porque la vida hoy de estas personas pues es muy dura, ¿no? Tú lo sabes, Gonzalo, en primera persona, ¿no? Hay que mantener el empleo, hay que mantener la actividad, hay que mantener la ilusión, pero las facturas siguen llegando, pero los impuestos hay que seguir dándolos y te dan ganas de no levantar nunca más esa persiana, ¿no? Pero más que consejo, les ruego que no pierdan la esperanza, la ilusión, que de esto no es wishful thinking, es que de esto se puede salir y que este país tiene cosas muy malas, pero tiene cosas también muy buenas. Este país tiene cosas buenísimas, ¿no? Y tenemos grandísimos empresarios y empresarias, pero tenemos gente estupenda que es capaz de hacer cosas increíbles. Tenemos los mejores deportistas del mundo. Somos un país súper solidario. Somos el país en el que todo el mundo quería vivir antes de la pandemia. Somos donde mejor se come, somos donde mejor nos divertimos. Somos también un país que es alegre. Y todo eso, pues ha sido gracias a personas que están en el día a día, pues haciéndonos la vida mucho más fácil. Y ser empresario, al fin y al cabo, es resolver problemas todos los días y que les necesitamos que sigan resolviendo los problemas. Para eso, no hace falta solo ilusión, sino hace falta también que el resto ayudemos. Y el resto significa también un sector público que tiene que ponerse a ayudar y que tiene que ponerse a empujar. Y unas grandes empresas que también tienen que igual apretar menos hoy a sus proveedores. Y esos inquilinos o esos caseros que también tendrán que tener en cuenta pues que no se van a poder pagar las rentas igual de los negocios. Y esos clientes que tendrán que ser quizás un poco menos exigentes los primeros días de la vuelta o estos días que no ha habido prestación de servicio. Es decir, que este país se construye entre todos, ¿no? Y que sin empresarios, sin pequeños negocios, es imposible haber construido el país tan estupendo que tenemos, esta España que es un modelo y que hoy pues estamos muy preocupados, muy afectados todavía por lo que ha sucedido, pero que no va a poder borrar de nuestra cabeza y de la cabeza de personas de todo el mundo que este es uno de los mejores países del mundo y que lo vamos a seguir siendo. Y por eso nos visitan 83 millones de personas cada año. Te tengo que decir, Iñaki, que has empezado emocionándome en tu respuesta para acabar enchufándome. Me has dado un chute de moral. Y efectivamente, yo diría que todos nos necesitamos a todos. Y leí el otro día un cartel en un comercio muy bonito que decía: nosotros seguiremos siempre y cuando vosotros sigáis. Y es verdad que necesitamos a los clientes, necesitamos a esas grandes empresas que arrimen el hombro. Bueno, tenemos que arrimarlo todo, ¿no? Tiene que salir esa solidaridad, ese esfuerzo, esa imaginación, todo. La misma pregunta para un servicio público. A mí, a los políticos me gusta recordarlo, sí, ¿no? Que son servidores públicos. Para un servidor público, para un político, ¿qué consejo darías para estos próximos meses? Que el servicio público, que la política es magnífica y que la hagan magnífica. Que no hay nada mejor que servir a los demás. Que no hay nada mejor que preocuparte porque tus vecinos, tus compatriotas les vaya mejor, ¿no? Y qué orgullo estar en política, ¿no? Hoy que está tan mal visto la política, ¿no? Que la hagan, que la prestigien, que intenten sacar lo mejor de sí mismo, que vayan a servir y no a servirse, que recuerden que tienen hoy las herramientas más potentes para cambiar la realidad de todos, ¿no? Y que las aprovechen, que intenten pues superar la trinchera del partidismo y que se den cuenta que al fin y al cabo pasarán los años
5, 10, 15 años, 20 años y lo que se recordará no es si sacaron un voto más o un voto menos o si fueron más agresivos con su rival, sino qué hicieron, qué dejaron. Dejaron un mejor país, dejaron una mejor ciudad, dejaron un mejor territorio y eso solo se hace consiguiendo acuerdos y eso solo se consigue hablando y siendo capaz de poder llegar a consensos, ¿no? Esos consensos, pues no son fáciles, hay que dejarse pelos en la gotera, pero mientras tengamos un suelo ético y mientras tengamos ese suelo del cual no vamos a pasar nunca, que es la defensa de la igualdad, de los derechos, de las libertades, de la democracia, ese es el suelo. A partir de ahí todo es negociable y todo se puede pactar y les animo a que lo hagan y les doy la enhorabuena por seguir en política porque necesitamos políticos y políticas que nos sirvan y que hagan mejor España. Espectacular y espero que hayan tomado nota. Para terminar, Iñaki, que sé que estás ocupadísimo, ¿cómo está Iñaki Ortega aprovechando el confinamiento? Bueno, pues estoy aprovechando para... yo soy profesor de la Universidad de Deusto, de su Escuela de Negocios. Estoy aprovechando para dar clases en remoto, para escribir y para estar mucho en familia y también para investigar, para aprender, para intentar entender qué es lo que ha pasado para que hayan fallado muchas de las estructuras que teníamos, ¿no? Yo mismo pensaba que esas estructuras eran imbatibles y me he dado cuenta que muchas de esas estructuras sociales no lo eran, no lo eran. Y eran demasiado débiles. Y estoy intentando pues hablar con mucha gente, leer, investigar, preguntar para ver qué ha podido pasar y para intentar que no vuelva a pasar. Pero no es fácil, no es fácil. Y como todos, supongo que como todos, pues teniendo momentos más animado, pero otros momentos muy desanimado, porque la tragedia y el drama no lo olvidaremos. Y esto marcará a nuestra generación, sin duda, ¿no? Y lo va a marcar y más allá del confinamiento, pues no podemos olvidar todas las personas que se han quedado por el camino, no podemos olvidar que no hemos estado a la altura y nuestras instituciones en general, lo público, lo privado, no ha estado a la altura, nuestra sociedad no ha estado a la altura, que hay mucha gente que sigue pasando miedo. Escribía el otro día un artículo de toda la gente que a pesar de que estemos en el desconfinamiento no quiere salir porque millones de personas siguen teniendo miedo y eso pues tampoco se nos puede olvidar nunca, Gonzalo, ¿no? Más allá de las circunstancias personales y los que hemos tenido suerte y nos ha pillado la tragedia un poco más lejos, que eso no nos despiste, que esto ha sido el gran drama de nuestra generación y que tenemos que aprender para que no se vuelva a repetir. Hemos perdido muchísimo, Iñaki, sin duda, pero en nuestra mano está no perder la lección, que eso ya sería la tragedia al cuadrado. Ojalá con tiempo, con más humildad y con menos soberbia, seamos capaces de sacar conclusiones sólidas de todo esto. Darte las gracias, mandarte un fuerte abrazo y decir algo que no todo el mundo sabe, Iñaki, que me lo he colado en la presentación, es que Iñaki y yo compartimos una especie de parque de atracciones para adultos y para el deporte que es prácticamente privado, que es Jaizkibel, que es una maravilla y que siendo la maravilla que es increíble la poca gente que lo utilizamos, ¿verdad? Y que como todas las primaveras, deseoso de juntarnos y de conquistar de nuevo las dos caras de Jaizkibel, desde Fuenterrabía hasta Pasajes, la Coca-Cola en la que solemos charlar gustosamente y vuelta. Muchísimas gracias, Iñaki. Gracias a ti. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un saludo. Cuídate. Adiós. Hasta luego.